El devocional de esta mañana se titula El inexperto y está basado en Proverbios capítulo 1 versículo 22, donde se nos dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Es una pregunta bastante interesante que nos lleva a la reflexión. Porque la palabra simples que aparece en este versículo también podría ser traducida como inexperto, y entonces leeríamos la primera parte de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo, oh inexpertos, amarán la inexperiencia? Y como hemos estado aprendiendo en estos dos últimos devocionales, hemos estado viendo, número uno, lo que no es la sabiduría, es la necedad, lo opuesto a la sabiduría. Pero también en el devocional del día de ayer vimos un tipo de persona que no busca la sabiduría, y esa persona es el insolente. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la persona que tampoco busca la sabiduría y que es un simple o un inexperto. A esta persona se le podría denominar como una persona que no tiene o que no ama el conocimiento. Es decir, prefiere la inexperiencia, prefiere el poco conocimiento, pero no busca aprender más acerca de la palabra de Dios. Y eso trae obviamente consecuencias, porque puede ser conocido como una persona fácil de influenciar o que sigue cualquier viento de doctrina, como Pablo menciona, y puede ser que las olas de doctrina le tengan de aquí para acá, y no solamente eso, sino que las opiniones de la gente, y eso causa que no sea una persona sabia. Pero el punto clave, digámoslo así, de esta persona no es solamente una persona que le falta conocimiento o que le faltaría esa solidez para tener una opinión propia acerca de algo, sino que esa persona ama la simpleza o ama estar en ese estado. Y ese es un gran problema según Salomón en este libro de Proverbios. Porque él hace la pregunta: ¿hasta cuándo el inexperto, hasta cuándo el simple va a amar la simpleza? Va a amar seguir siendo simple y no querer tener conocimiento. Porque si nosotros sabemos algo y hemos aprendido algo en los devocionales iniciales de este año, es que la sabiduría está basada primeramente en un buen conocimiento. Porque la sabiduría es justamente tener conocimiento, pero no solamente dejarlo en un frío conocimiento intelectual, sino es llevarlo a la práctica. Así que una persona inexperta, una persona simple, una persona que no quiere adquirir conocimiento, va a ser una persona que inevitablemente no podrá alcanzar la sabiduría. Y principalmente cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, la sabiduría que nosotros buscamos es la sabiduría que viene de lo alto, como lo menciona Santiago. Y esa sabiduría se obtiene primeramente temiendo al Señor. Pero ese es el principio de la sabiduría. Además de eso, nosotros debemos conocer al Señor, sí, de una manera intelectual, como base, pero luego eso llevarlo a la práctica. Así que el ánimo para esta mañana, mis queridos hermanos, es que tal cual como hace el llamado Salomón en este libro, nosotros no seamos personas inexpertas o simples que aman la simpleza, que aman simplemente tener un poco de conocimiento, un poco de experiencia en la vida cristiana y pensar que eso es suficiente. Porque en realidad la palabra de Dios nos llama a que nosotros tengamos más hambre del Señor y que nosotros conozcamos más su palabra. Porque esa es la única manera que nosotros vamos a alcanzar la sabiduría, conociendo más del Señor y poniéndolo en práctica. Así que mis queridos hermanos, esta es la misma pregunta que podríamos hacernos en esta mañana. ¿Hasta cuándo, simples, amarán la simpleza? Que de nosotros se pueda decir que nosotros amamos la sabiduría porque la seguimos, tal cual como dice el versículo 20. La sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz,
clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Que nosotros podamos amar la sabiduría y que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que seamos sabios según el conocimiento del Señor.